Cuando el Señor envió a 70 discípulos al campo, ellos experimentaron el poder de Dios. Cuando regresaron, estaban muy contentos. Le dijeron al Señor: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Pero el Señor les dijo en Lucas 10:20, dice: bueno, está bien, ¿no?, que estéis contentos, pero regocijaos de que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y realmente cada día tenemos muchísimas cosas para dar gracias a Dios, la verdad. Pero especialmente cada día tenemos que estar agradecidos por esa salvación tan grande que hemos recibido solo por gracia de Dios a través de Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque estábamos totalmente atrapados en la oscuridad. No había manera de salir de ahí humanamente. Pero a través de la obra de Jesús el Cristo en la cruz, ahora estamos en su luz admirable. Y es una grandísima bendición. Estábamos totalmente atados, encadenados al pecado, y ciertamente estábamos sufriendo sin poder salir de ahí, pero a través de la obra de Jesús el Cristo hemos sido liberados, somos libres y podemos gozar de esa vida y vida en abundancia. Y antes, incluso sin saberlo, éramos esclavos de Satanás, y él nos dirigía a la destrucción no solo de nuestra vida, de nuestra familia, una destrucción eterna, y no podíamos salir de ahí. Pero a través de la obra gloriosa de Jesús el Cristo en la cruz, que vino para deshacer las obras del diablo, que venció a Satanás en la cruz, por eso resucitó, es a través de esa victoria que tenemos ya la victoria. Somos hijos, somos hijas de Dios, y eso es algo eterno. Ya no puede cambiar, porque nuestros nombres, ciertamente por gracia de Dios, están escritos en el libro de la vida. Por eso, dentro de Cristo, estamos completos, dice Colosenses 2:10. Dios le ha placido darnos toda la respuesta en Cristo. Y con Él hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por eso ya Cristo, que es solucionador de todos los problemas, Él ya tiene la victoria. Y a través de la fe su victoria es nuestra victoria. La palabra dice que somos más que vencedores. Qué bien, ¿no? ¿Qué significa más que vencedores? Había un pastor que antes de convertirse era boxeador profesional. Entonces él peleaba. Todos los viernes tenía un combate y el que ganaba, por supuesto, recibía lo que llamaban la bolsa. Le daban la plata, ¿verdad?, al ganador. Entonces dice que él cada viernes tenía que subir al ring, pelear, y por supuesto era muy difícil, a veces ganaba, a veces perdía. Pero dice que cuando ganaba la bolsa, llegaba a su casa y su esposa estaba allí tranquilamente sentada y le daba la bolsa a ella, le daba la plata, ¿verdad? Entonces él decía que su esposa era más que vencedora. Él había tenido que pelear, sufrir para poder tener la victoria, pero su esposa, sin hacer nada, estando tranquila en casa, solo recibió el premio, ¿verdad? Era más que vencedora. Y Cristo murió por nosotros. Él derramó su sangre para poder darnos esa victoria, esa vida. Por eso a través de Él somos más que vencedores. Muy bien, ¿y cómo tenemos que estar disfrutando toda esta vida, toda esta bendición? Pues una de las bendiciones más importantes que tenemos que disfrutar es la oración. La oración es la manera de disfrutar de este precioso evangelio. La oración es la manera de disfrutar que Dios, que está vivo, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, 24 horas. Por eso tenemos que estar entendiendo para poder disfrutar esa verdadera oración. Y vemos que hay dos tipos de oración de manera general. En primer lugar, está la oración de las personas no salvas, las personas separadas de Dios. Las personas separadas de Dios, como están muertos espiritualmente,
como dice en Efesios 2:1, hay un anhelo natural por intentar llegar a Dios, ¿verdad? Porque tienen ese vacío. Entonces se esfuerzan a través de las oraciones, y este Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, que está gobernando esas personas, a través de este sistema del mundo, él ha creado las religiones. Hay muchas religiones y todas ellas, si nos damos cuenta, tienen su oración, todas. Por ejemplo, los musulmanes 5 veces al día cumplen esa oración a tiempo marcado, los judíos 3 veces. Los budistas, por ejemplo, aquí en Corea, que es un país tradicionalmente budista, cuando se ponen a hacer sus mantras delante de esa estatua de Buda, se inclinan 108 veces, sin parar de hacer sus mantras. Todas las religiones tienen esa oración. Y lo más extraño es que, por supuesto, reciben respuesta. ¿Cómo puede ser? Si realmente no están adorando al Dios verdadero, porque detrás de esas imágenes, ídolos, está Satanás y los demonios, como dice en 1 Corintios 10:20. Por eso dice Pablo, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. La gente, como está vacía, está sufriendo, pues intenta buscar respuesta y lo hace a veces a través de la religión. Satanás, que es astuto, ha ido poniendo las religiones desde hace miles de años, ¿verdad? Ya están implantados en nuestras tradiciones, en nuestras culturas, y la gente no conoce otra cosa. Es lo que hace realmente su familia, sus vecinos, lo que hace la multitud por cientos de años. Por eso cuando está sufriendo piensa que esa es la manera de llegar a Dios. Por eso de manera sincera intenta hacer esas oraciones y recibe una respuesta. ¿Por qué? Porque Satanás tiene un poder limitado. No es como Dios, que es todopoderoso, por supuesto. Y este Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir, da una respuesta, pero es una respuesta falsa. ¿Por qué? Porque Dios aborrece la idolatría y ciertamente esa persona, desgraciadamente, a causa de la idolatría va a venir sufrimiento a su vida, a su familia, hasta la 3ª y la 4ª generación, dice en Éxodo 20, 4 y 5. Por eso tenemos que entender que esas oraciones no están llegando al Dios verdadero, no están dando verdadera respuesta, sino todo lo contrario. Desgraciadamente les van a llevar a la destrucción. La segunda o el segundo tipo de oración es la oración de los salvos, aquellos como ustedes que por gracia de Dios han creído en Jesús el Cristo y tienen una nueva vida, son nuevas criaturas, tienen esa identidad que es tremenda de ser hijas de Dios y aparte tienen esa autoridad que tenemos en el nombre de Jesús el Cristo. Por eso en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, fíjense, el poder de ser hechos hijos de Dios. Es un poder tremendo, una autoridad que hemos recibido por gracia y misericordia de Dios a través de Jesús el Cristo. Por eso, para poder estar orando al Dios vivo y verdadero, primeramente necesitamos esa salvación a través de Cristo, conocer, creer correctamente que Jesús es el Cristo conforme a la palabra y nacer de nuevo. Ahí automáticamente, con esa nueva identidad, nuestras oraciones son escuchadas por Dios. Él está deseando que vayamos 24 horas a Él, tener esa verdadera oración. A veces sin darnos cuenta, como hijos, hijas de Dios, por no entender bien la oración, podemos también hacerlo de manera, por nuestro esfuerzo, ¿verdad? De manera religiosa. Pero no funciona. Eso no es la oración. La oración tiene que ser el tiempo más feliz. Hemos sido creados para estar con Dios. Génesis 1:27. Ahora a través de Cristo ya tenemos el camino abierto, ¿verdad? Ya podemos entrar 24 horas al trono de su gracia y estando con Él podemos tener la verdadera paz, una paz que sobrepasa a todo entendimiento. Estando con Él podemos tener la fuerza, el poder, la sanidad, la restauración.
Por eso la oración tiene que ser nuestro respirar espiritual. Si no respiramos físicamente, un minuto, ¿qué pasa? Ponemos morados, ¿verdad? Pues hay que estar 24 horas, no 22, 24 horas orando. Meditar la palabra es orar, alabar a Dios es orar, pensar en el Señor es orar, dar gracias es orar. Podemos hacerlo sentados, de rodillas, postrados, caminando, estando en la tienda, estando en el trabajo. 24 horas tenemos que tener esa relación íntima, estrecha, que ya podemos tener a través de Jesús el Cristo. Eso es la oración, nuestro respirar espiritual. Hace años los buzos que tenían que bajar al fondo del mar tenían unos trajes muy aparatosos, ¿verdad? Y llevaban una escafandra y tenían un tubo, había un tubo que les conectaba con el exterior y en ese tubo era por donde entraba el oxígeno para que pudieran respirar. Entonces ese buzo estaba trabajando en el fondo del mar y respiraba a través de ese tubo, ¿verdad? Si ese tubo se doblaba, se podía morir, se quedaba sin poder respirar. Y por supuesto, si se cortaba, todavía peor, ¿verdad? Por eso, ese tubo es como nuestra oración. Así de importante es la oración. Tenemos que disfrutar esa oración 24 horas. Por eso, ¿cuál es el contenido de la oración? Para tener una oración equilibrada es muy importante que estemos conociendo el contenido de la oración. Y vamos a ver 5 contenidos importantes que podemos disfrutar en la oración. En primer lugar, adoración, alabanza. Y ciertamente, alabar es darle gracias a Dios por tantas cosas que Él ha hecho, por lo que Él hace. Adorar es adorarles, darle gracias por lo que Él es. Y la oración modelo, que es el Padre Nuestro, comienza así, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, alabando, adorando a Dios. Y realmente la adoración es una bendición que tenemos. Hemos sido creados para adorar a Dios, ¿verdad? Y vamos a estar una eternidad en los cielos adorando a Dios. Por eso tenemos que disfrutarlo desde ahora. Segundo punto, la confesión. Cada día tenemos errores, fallos, pero también tenemos que tener dentro de la oración ese contenido de pedirle perdón al Señor arrepintiéndonos, pero con la confianza de que a través de Jesús el Cristo, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Tercer punto, agradecimiento. Y eso es, la verdad, una bendición. Tenemos tantas y tantas cosas cada día para dar gracias a Dios. Hay cosas que nos acostumbramos, que pensamos incluso que tenemos derecho, pero todo es por gracia de Dios, hasta el respirar. Cada plato, aunque sea de arroz que nos comemos, es gracias a Dios. Y hay que darle gracias a Dios por todo, porque toda bendición viene de Él. El cuarto punto es la intercesión. ¿Qué es eso? Orar por otros hermanos, por otras hermanas. Tenemos que orar. Todos tenemos familiares lejos, ¿verdad? Que están a miles de kilómetros de donde vivimos. Y a veces, pues, pasan dificultades y la verdad nos sentimos un poco mal, ¿verdad? Porque no estamos allí con ellos, nos sentimos un poco impotentes. Pero como hijos de Dios, lo más importante que tenemos que hacer es orar por ellos. Nuestra oración trasciende el tiempo y el espacio. No hay límite. Si estamos orando, esa oración llega a la otra parte del planeta, porque trasciende totalmente el tiempo y el espacio y podemos estar bendiciéndolos desde donde estamos. Y es más, debemos de hacerlo. Por eso dentro de nuestros tiempos de oración tenemos que tomar ese tiempo también para orar. Somos fuente de la bendición. El quinto contenido es la petición, es oración y ruego, orar por nosotros mismos. Y eso también es una parte para que ciertamente se esté cumpliendo en nuestras vidas el plan y la voluntad de Dios. Entonces, ¿la adoración qué es? Es poner los ojos en Dios, mirar a Dios, la grandeza, el poder de Dios y adorarle. Segundo, es poner los ojos en nosotros mismos. Al vernos, nos damos cuenta que somos faltos, que somos débiles, que tenemos errores.
Tercer punto es mirar, poner los ojos en el pasado y darnos cuenta cómo Dios nos ha llevado hasta aquí, cómo Dios nos ha guardado. Por eso agradecimiento. El cuarto punto es mirar a los demás. Muy importante. Ya tenemos toda la bendición en Cristo. El deseo de Dios es que transmitamos este evangelio. Y el evangelismo empieza con oración. Por eso tenemos que orar cada día por otras personas para que puedan conocer a Jesús el Cristo. Y el quinto punto es mirar al futuro. Mirar al futuro y pedirle a Dios que nos dé la guía del Espíritu Santo, que esté cumpliendo ese plan absoluto a través de nuestras vidas, que esté cumpliendo la evangelización a través de cada uno de nosotros. Y ese tiene que ser, no en ese orden necesariamente, pero ahí son 5 contenidos importantes que tenemos que estar disfrutando de la oración. Y por supuesto, oramos al Padre, como el Señor nos enseña, Padre nuestro. Oramos como hijos, como hijas de Dios. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, como Él nos enseña. En Juan 14:14 lo hemos leído, ¿verdad? Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Oramos a través del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por eso oramos para que se haga su voluntad, como en los cielos, en la tierra, para que el reino de Dios se establezca. Ciertamente, hay muchas promesas en la palabra de respuesta a la oración. Dios siempre va a responder nuestras oraciones porque ciertamente es una ciencia espiritual. Cuando un hijo, una hija de Dios ora al Padre en el nombre de Jesús el Cristo para que su reino se establezca, Dios da respuesta, 100%. Hay veces que dice sí, hay veces que dice no, y hay veces que hay que esperar, hay que continuar, porque Dios tiene su tiempo preciso para cada cosa y todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo, dice la palabra. Por supuesto, cuando estamos orando, hay que tener fe, ¿verdad? Es muy importante. Si no estamos creyendo, realmente nuestra oración no va a estar llegando a Dios, ¿verdad? Hay que orar creyendo que Dios es todopoderoso, que Dios tiene la respuesta para nosotros. No hay nada imposible para Dios. Él es nuestro Padre, tiene todo preparado para nosotros, pero tenemos que creer a la hora de hacer la oración. Había un pueblo que no llovía durante mucho tiempo y era un gran problema porque ya el campo se estaba todo secando, ¿verdad? Entonces la iglesia dice, bueno, tenemos que estar orando, y el pastor, los ancianos, la congregación, subió a una montaña que había cerca del pueblo para desde arriba empezar a orar para que Dios enviara la lluvia. Entonces ese día hacía mucho sol, hacía mucho calor, y empezaron a subir la montaña, y el pastor se quedó mirando, había un niño a su lado subiendo con un paraguas, y se sorprendió el pastor. Le dijo, pero niño, ¿qué haces con ese paraguas con el sol que hace? Y el niño tranquilamente le dijo al pastor, pastor, ¿no vamos a orar para que llueva? Entonces, realmente el niño tenía fe, ¿verdad? Estaba preparado. Él sabía que iba a orar y que Dios iba a enviar lluvia, por eso se preparó con el paraguas para no mojarse, ¿verdad? Pero los otros iban a orar, pero realmente no tenían mucha fe, ¿verdad? Por eso tenemos que orar en el nombre de Jesús el Cristo. Dios tiene todas las respuestas. La oración realmente mueve el trono celestial. Ciertamente se levantan esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Hay que orar porque estamos en una batalla espiritual. Y este Satanás intenta engañarnos, no puede vencernos, pero él siempre está intentando desanimarnos, que estemos aferrándonos a otras cosas. Pero tenemos que orar continuamente, 24 horas, como esos guardas espirituales. En Isaías 62, de 6 al 12, habla que somos guardas. Esos guardas que están arriba de la muralla, esa muralla, para defender a la ciudad de los enemigos. Y esos guardas, dice la palabra, no callarán jamás. Tienen que estar continuamente allí, haciendo guardia, vigilando, para si viene el enemigo avisar a la ciudad. Por eso somos guardas espirituales. Hay que orar.
Somos esa antena, como oraba la hermana María, esa antena espiritual que tenemos que comunicar totalmente con Dios para recibir la fuerza, el poder, la guía, para que a través de nuestra oración sea quebrantado el poder de la oscuridad que intenta no solo engañarnos a nosotros, sino también a nuestras familias, en nuestro campo. Por eso Dios les ha levantado allí como esos guardas espirituales. Cuando oramos, el Espíritu Santo obra. Cuando oramos, Dios envía a sus ángeles. Vemos cómo Daniel, que estaba en el foso de los leones, la verdad, no era una situación fácil, ¿verdad? ¿Qué hizo Daniel? Oración. Él oró. Dios envió un ángel que cerró totalmente la boca de los leones. Y a través de esa dificultad, Daniel pudo testificar delante del rey. Por eso Daniel era una persona de oración. Y nosotros, entendiendo esta oración, ¿cuándo oramos? ¿Cómo es nuestra oración? Es muy importante tener un sistema espiritual. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque estamos ocupados, ¿verdad? Hay muchas cosas que hacer, cosas importantes. Y si no nos marcamos un tiempo concreto para orar, la verdad, hay veces que se olvida. Suele pasar, ¿verdad? Por eso es muy importante, como Daniel, aparece en Daniel 6:10, dice, como solía hacer antes, 3 veces al día, de manera marcada, entraba en su habitación y de rodillas daba gracias a Dios, oraba a Dios, glorificaba a Dios. Él en ese tiempo era un consejero real, era una persona muy ocupada, pero él sabía que cuando uno pasa tiempo orando, realmente luego se aprovecha mejor el día, ¿verdad? No solo eso, sino que encima recibes bien la guía en ese día, recibas la fuerza, el poder, la vida, y va a cambiar totalmente el día. Si de buena mañana empezamos el día orando, agradeciendo a Dios, es totalmente distinto. Ese día cambia. Si estamos orando, disfrutando del poder espiritual, haciendo esa batalla espiritual, ese día ya vamos a tener ciertamente la victoria. Por eso tenemos que marcarnos tiempos concretos para orar, aunque sean 5 minutos, pero tenemos que estar disfrutando, teniendo tiempos marcados de oración. Si empezamos a hacerlo, al final podremos disfrutar esas 24 horas de oración. Todo lo que durante el día veamos, y hay cosas que vemos y somos atacados por eso, ¿verdad? Podemos ser tentados, pero cambiaremos lo que veamos en oración. Hay veces que escuchamos cosas que nos mueven, palabras. Hay que transformar esa palabra en oración. Hay veces que sentimos mal, pues también eso hay que estar transformándolo en oración. O hay veces que vienen pensamientos incorrectos, porque el pensamiento es una batalla, ¿verdad? Por eso hay que llevar, a través de la oración, todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Y eso es la oración, 24 horas. Y es lo que tenemos que estar disfrutando, conociendo nuestra identidad, la autoridad tan tremenda que tenemos. Había una hermana aquí en Corea que, la verdad, era muy buena creyente, pero en ese tiempo, pues los padres arreglaban los matrimonios. Entonces hicieron que esta mujer se casara con un hombre que era tradicionalmente budista. Y ella, pues por obediencia a sus padres, pues se casó, aunque ella era muy creyente. Entonces se tuvo que ir a vivir a casa de sus suegros. Y conforme a la tradición de aquí de Corea, pues ella tenía que respetar mucho a sus suegros, por supuesto, servirles y servir a su marido. Entonces ella estaba allí trabajando muchísimo, orando, y la verdad, pues quería ir los domingos a la iglesia, ¿no? Tenía mucho corazón para ir a dar culto a Dios. Un día no aguantó más y el domingo se fue a la iglesia. Y recibió mucha gracia, pero al regresar, su suegro, que era tradicionalmente budista, dice que se enfadó tanto de que su nuera fuera a la iglesia, que al final hasta le golpeó, el suegro le pegó. Y era una situación muy fuerte, ¿verdad? El marido, cuando se enteró que su padre había golpeado a su esposa, se sintió muy mal. Por un lado,
Se sentía mal de que su esposa trajera problemas a la familia. Por otro lado, por supuesto, amaba a su esposa y se sentía mal, pero no sabía qué hacer. Entonces se empezó a tomar, se emborrachó, y cuando estaba tomado, tomó un cuchillo y dice: vamos a morir, aquí no hay solución. Pero gracias a Dios no pasó nada. Entonces, a través de esa situación, esta hermana, que tenía una situación bien difícil, podemos tener situaciones así que parecen imposibles, ella sabía quién era, sabía su identidad. Nosotros somos hijos, somos hijas de Dios. Eso es algo tremendo, es una potestad tremenda. Ella sabía su autoridad, sabía muy bien quién estaba detrás de todo eso. No tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Efesios 6:12, sino contra potestades, principades, huestes de maldad, contra Satanás y los demonios, pero que ya en el nombre de Cristo están vencidos, pero ellos están intentando engañar. Pero ella, que sabía su identidad, la autoridad, ¿qué hizo? Orar, empezó a orar. Tomando el pacto de Cristo que ha consumado todo, empezó a hacer esa oración que quebranta el poder de la oscuridad y empezó a orar. Todo lo que hacía orando: Señor, que mis suegros, mi esposo te puedan conocer. Cuando preparaba el arroz, Señor, decía, a través de este arroz que puedan conocer el Evangelio. 24 horas empezó a orar. ¿Qué ocurrió? Pues llegó el horario, su suegro se convirtió. Luego su esposo, luego su madre, su suegra, todos convirtieron, fueron a la iglesia. Hoy en día son ancianos de la iglesia, son líderes muy importantes. Y todo empezó con la oración. Por eso la oración es el poder que transforma el mundo. Y esa es la oración que el Señor quiere que conozcamos, pero sobre todo que disfrutemos. Esa oración que mueve el trono celestial, esa oración que trasciende el tiempo y el espacio, esa oración que hace que la luz del Evangelio resplandezca. En cada lugar que estemos, a través de nosotros, si tenemos esa vida de oración, vamos a tener sanidad, vamos a tener el poder, la luz de Cristo va a echar fuera toda la oscuridad, y a través de nosotros esa luz va a alcanzar a las 237 naciones. Pero muy importante, es muy importante también que cuando estamos teniendo ese tiempo de orar, ese tiempo de meditación delante de Dios, Dios nos va a dar sanidad. Se va a restaurar esa imagen de Dios que Dios nos creó con ella. El aliento de vida que nos dio, el poder espiritual se va a restaurar, y en nuestro lugar donde estemos se van a levantar esas bendiciones del huerto del Edén. Por eso es muy importante que estemos concentrándonos cada día en Dios a través de la oración, meditando su palabra, orando. Ciertamente Dios va a levantar grandes obras. Y dentro de la oración, como ya han preparado, hagan una lista con personas que están a su alrededor, gente que Dios va a poner en su corazón, que todavía no conocen a Jesús el Cristo, y empiecen a orar. El evangelismo siempre comienza con la oración, como vemos a través del libro de los Hechos. Si empezamos a orar por esas personas, Dios en su horario va a obrar, va a abrir la puerta, va a dar el momento para predicarles el Evangelio. Por eso, que puedan conocer y disfrutar de esta verdadera oración, la oración del pacto, la oración que en verdad mueve el trono celestial.